Muy buenas tardes, les doy una cordial bienvenida, gracias por estar del otro lado. Hoy nos convoca un ciclo que hemos preparado junto con los doctores Ricardo Seco y Aníbal Paz sobre el régimen laboral y previsional de docentes universitarios públicos y privados. En el día de hoy, tiene 4 encuentros. El día de hoy que empieza, vamos a estar hablando con el doctor Ricardo Seco sobre el régimen laboral de los docentes de universidades privadas. La idea es ver sobre las normas jurídicas aplicables, la jurisprudencia, la empresa ideológica, sus particularidades, modalidades, categorías, estabilidad, derechos y deberes, jornada y remuneraciones, incompatibilidades. Esa es la idea, hay que ver dónde llegamos, pero bueno, el PowerPoint es bastante extenso. El doctor dijo que va a ir avanzando para tratar de cubrir todos los temas. El doctor Ricardo Francisco Seco es ex juez de Cámara del Trabajo en Cruz del Eje, Córdoba, abogado notario por la Universidad Católica de Córdoba, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad Blas Pascal de Córdoba y Universidad Católica de Córdoba, profesor de posgrado de universidades locales, nacionales e internacionales, presidente de la Sala Laboral y Procesal Laboral de la Universidad Blas Pascal, hizo curso de especialización para expertos latinoamericanos en la Universidad de Castilla-La Mancha de España, publicó 4 libros propios y 24 en colaboración, 11 bajo su dirección, publicó más de 179 artículos en revistas especializadas en Argentina, Uruguay, Chile, Italia, y acá cierra con que el dato de que ha sido ex juez de Cámara del Trabajo, por más de 30 años. Ricardo, un gustazo tenerte nuevamente, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás, Irene, y todos los que nos acompañan en el día de hoy? El gusto es mío y el agradecimiento a Microjuris y a ti por recetar estas propuestas que teníamos junto con Aníbal. Hemos coincidido, 2 profesores cordobeses dedicados a 2 grandes ramas de la actividad laboral, ¿no? Esta temática de los profesores universitarios. Y digo que es realmente importante porque yo tengo casi 40 años de profesor de universidades privadas y verdaderamente en muy pocas oportunidades los profesores de las universidades privadas se plantean qué es lo que verdaderamente son frente al derecho del trabajo o al derecho que rija la relación laboral entre la universidad y el profesor. Por eso que algunas reflexiones vamos a hacer. No vamos a tratar todas aquellas diapositivas que aquí hemos puesto porque no tenemos tiempo, pero después se podemos compartir porque incluso tienen distinta procedencia. He tomado de algunos colegas que me acompañaron en otro curso, que trataron otros temas, por eso que van a ver ustedes alguna diversidad, y solamente voy a insistir en algunos aspectos que me parecen sumamente importantes, tanto en el día de hoy como en la clase asignada para mí la semana que viene. Pero sin más preámbulo, entramos precisamente, y en esto va a facilitar lo que yo voy a decir, lo que mi colega las semanas siguientes va a tratar, ¿no? Porque la problemática universitaria, evidentemente tenemos que partir de la Constitución Nacional, ¿no? Y la Constitución Nacional, con la reforma del año 1994, va a referirse a la universidad como tal, en el 75, inciso 19, y precisamente faculta el Congreso para sancionar leyes de organización y base de la educación que consoliden la Unión Nacional, respetando las particularidades provinciales y locales. Básicamente el Congreso tiene facultades para dictar la Ley General de Educación. Y de hecho así lo ha realizado. Pero claro, la Constitución Nacional dice que las universidades estatales tendrán los principios de gratuidad y equidad y autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Es decir, que en la Constitución la autonomía está dada y la autarquía está dada para las universidades nacionales. Va a tener que ser la ley la que va a conceder a las universidades privadas esta autonomía en el mismo nivel que las organizaciones nacionales
mejor dicho, parecido, porque no es absoluto, nunca es absoluto, siempre hay, depende por supuesto de la legislación del Congreso y también depende de la interpretación de los tribunales. Pero con esta idea, por ahí partimos. Las universidades privadas en la Argentina no existen desde hace mucho tiempo. Yo no me voy a dedicar a hacer la historia, porque en este momento no correspondería hacerlo, pero en realidad mucho nos ilustraría. A diferencia de lo que pasaba o pasa en otras repúblicas americanas, las universidades privadas en Argentina llegan recién después del año 1955 y tienen una cantidad de avatares donde empiezan a crecer, están bajo el control estatal de las universidades públicas y recién más adelante en el gobierno militar, perdón, primero la ley Domingorena, esto no podemos obviarlo, 1958, después de un arduo conflicto, se permite que existan las universidades privadas, cuando existían colegios de otros niveles privados, pero de todos los otros niveles de la enseñanza. Pero claro, más adelante, la ley 24.521 de la época menemista, del 10 del 8 del 95, es la ley de educación superior que todavía nos rige y rige a todas las universidades, a los institutos universitarios, a los institutos de formación docente, evidentemente al nivel superior a nivel nacional. Pero fíjense qué cosa tan rara. La ley de educación nacional vigente, la 26.206 del 28 de diciembre del 2006 del gobierno de Kirchner, indudablemente que es la norma que implica la aplicación concreta de aquel criterio constitucional. Y la ley de educación superior vendría a estar por debajo de la ley de educación nacional. Y tienen algunos detalles que por allí han llamado la atención para algunos que pretenden modificarlo. Lo cierto que ese es el esquema nacional que nosotros tenemos. La educación superior está en la ley de educación nacional de la época de Kirchner y precisamente ubica a la universidad y a los institutos universitarios y también, como yo recién decía, a los institutos de educación superior nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sean de gestión estatal o sea de gestión privada. Hay otros términos que se empiezan a utilizar para la definición de los conceptos a partir de estas nuevas leyes. Pero claro, los derechos y deberes, la relación laboral concretamente entre docentes trabajadores y en los establecimientos educativos, la persona jurídica o persona física, que podría ser propietaria o fundaciones de estas universidades privadas, evidentemente que aparecen también en la Ley de Educación Nacional, pero fundamentalmente los derechos que están allí citados en el artículo 67 se refieren a los derechos de los docentes de las universidades estatales o públicas. No así lo de las universidades nacionales, las universidades privadas, que tienen unos derechos distintos y verdaderamente menores que los que tienen los docentes de las universidades estatales en la Argentina. Una universidad es un establecimiento de educación superior que puede desarrollar sus actividades en una variedad de áreas disciplinarias. En cambio, los institutos universitarios se encuentran circunscritos a una sola área disciplinaria. Y obviamente también la ley general habla de las funciones clásicas de la educación universitaria, que son la docencia, la investigación, la extensión con distintos calificativos y el añadido de la promoción de la cultura nacional. Ahí están las funciones que tendrán las universidades en la ley de educación superior. Ahora bajamos, dejamos la ley general, volvemos a la ley de educación superior. En la ley de educación superior sacamos de esas facultades que tiene, que confiere autonomía a las universidades privadas, cosa que la Constitución confiere autonomía o reconoce autonomía a las universidades estatales. Entre las facultades que tienen las universidades son dictar y reformar sus estatutos, por supuesto con la aprobación del Ministerio de Educación.
Establecer el régimen de acceso, permanencia, promoción del personal docente y no docente, y designar y remover al personal. Claro, fíjese, acá hay algunos datos que son distintos de las universidades estatales y de las privadas. En las universidades privadas tenemos, si se quiere, dos caras de la misma moneda. Según la ley, las instituciones universitarias no deben tener fines de lucro y tienen que ser o asociaciones o fundaciones. La diferencia entre una y otra, recuerden, está en el Código Civil y Comercial. Es cierto que por ahí no es exactamente lo mismo una asociación que una fundación, sobre lo cual yo no me voy a entrometer en esta oportunidad. Pero lo cierto es estas dos posibilidades. Las universidades pueden tener, o mejor dicho, tienen una cara patrimonial, que es la asociación o la fundación, y tienen una cara pedagógica, didáctica, que es precisamente la universidad. Estrictamente, cuando uno debería demandar a una universidad privada, tendría que hacer asociación tal, fundación tal, pero en realidad la otra cara, admitida, cosa diferente en las universidades nacionales, es precisamente esto: universidad católica tal, universidad tanto. Evidentemente que tenemos estas dos caras que sirven, que tienen aporte o soporte en la ley de esta doble manera. Uno, el soporte patrimonial, asegurar la continuidad de la institución universitaria, y otro, el soporte absolutamente pedagógico. Esta diferenciación entre la persona jurídica civil y la académica es de la esencia del sistema de las universidades privadas argentinas. Ya hemos dicho también, en este libro que escribimos hace 10 años, junto con el doctor Tostor, doctora Ledesma de Fuster y María Eugenia Bravo, que publicó la editorial Advocatus de Córdoba sobre el régimen laboral de los docentes de las universidades privadas argentinas, en realidad mucho no ha cambiado. Hay nuevos casos que hemos comentado y hemos verdaderamente profundizado, pero en realidad el régimen no ha variado demasiado. Y uno de los elementos que siempre hay que decir, y ya lo estamos anticipando, es que las universidades privadas se rigen en cuanto al régimen laboral por la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Contrato de Trabajo Nacional, la 2744. Y claro, en ese ámbito, la universidad, como el empleador en la Ley de Contrato de Trabajo en general está asimilado a la empresa, las universidades son una empresa en los términos del artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero son unas empresas un poco especiales. No dejan de no ser empresa, por más que no tengan el carácter lucrativo, como bien lo define la ley. Son unas empresas de tendencia o ideológica. Algunas más claras, algunas tendencias religiosas, algunas de tendencias menos religiosas, seculares, pero toda empresa tiene en definitiva una ideología. Hay una razón de ser. Se trata de transmitir algunos valores. Obviamente que algunos están mucho más explicitados en el estatuto, en la forma de ser, en la visión que tienen del mundo respecto de cuestiones religiosas, mucho más claro. Pero también hay universidades seculares, privadas, que tienen una ideología y que pretenden transmitirla. Entonces, quien se inserta en ese ámbito de la empresa ideológica, indudablemente que modula los derechos de los docentes, modula los derechos, los de algunos los redefine o los limita, porque uno no puede hacer cualquier cosa sino está en aras de la consecución del fin que la empresa tiene naturalmente. Entonces, este es un tema bastante complejo y más podríamos profundizarlo, pero ahí viene quién es el que desarrolla la ideología, porque hay tareas neutras y otras que son absolutamente de tendencia, ¿no? Algunos se dice, yo soy profesor de matemática, ¿qué tengo que ver con la ideología de una universidad religiosa? Pero no, esta es una temática a discutir y profundizar que no lo vamos a hacer ahora, solamente yo lo planteo. Para algunos es más limitada la tendencia,
para otros abarca a todos. Sobre este tema hemos escrito junto con el doctor Arese bastante más, en el libro lo hemos explicitado, y siguiendo un poco la tendencia española, evidentemente lo tenemos que decir, así como una empresa periodística, evidentemente que es una empresa ideológica, una empresa educativa también es una empresa ideológica. Habrá que discutir el alcance a quienes les llega la obligación de adecuarse a aquellos grandes términos, a aquellas grandes ideas que tiene la universidad para proyectar. En el ámbito de la universidad católica, obviamente que el código de derecho canónico, y hay otros instrumentos de la Iglesia Católica que regulan este tipo de cosas, que yo solamente lo planteo aquí. No solamente es la idoneidad científica o pedagógica, sino también se habla de la rectitud de su doctrina e integridad de vida. Pero un pequeño detalle, fíjense ustedes, el canon 1286 del Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica dice que los administradores de bienes en la Iglesia Católica deben respetar las leyes civiles que se refieren al trabajo y a la vida social. Pagarán un justo salario y al personal contratado y todo lo que sea conveniente a las necesidades personales de sus subordinados. Fíjense ustedes, el mismo código canónico ha canonizado el derecho del trabajo. A partir de allí podríamos examinar qué es lo que sucede en cuanto a todas las cosas que pasan en este tipo de instituciones. Y esto también es otra cosa, porque la ley de educación superior habla de la libertad de cátedra, ¿no? Y verdaderamente la libertad de cátedra es propiamente universitaria y es propiamente del ámbito en que nosotros nos estamos moviendo. Pero en el ámbito de las universidades privadas, como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional Español, existe una modulación de la libertad de cátedra. Existe la libertad de cátedra, pero no es plena. Bueno, tampoco es plena en ningún lado, porque en realidad hay algunas líneas básicas que el Ministerio de Educación ha establecido para ciertas carreras que tienen que ser respetados. Hay ciertos temas que tienen que ser tratados, pero el modo como se plantea, cómo se prepara el programa, cómo se lo exhibe, cómo se lo enseña, indudablemente que los profesores tienen esa facultad de elegir, pero en este caso también existen algunas otras limitaciones, al menos teóricas. Yo no he visto en realidad que en la práctica vengan alguien y nos diga qué es exactamente lo que tenemos que hacer, pero sí a veces nos hacen firmar una conformidad con la terminología ideológica que la universidad tiene. Las universidades argentinas privadas estatales no tienen aportes estatales para pagar a los profesores. Sí puede haber algunos programas de investigación que puedan tener aportes estatales, pero en realidad las universidades se valen por sí mismas, sea de la matrícula de sus alumnos, sea de las contribuciones de sus egresados, sea como sucedía en la vieja universidad jesuítica, que tenían campos, que tenían sembrado, que tenían ganado, algunos también lo tienen, otro tipo de ingresos para precisamente sostener esta universidad. Claro, entre docente y universidad hay una relación que ya lo anticipé, que para la mayoría de los autores es una relación de dependencia laboral regida por la Ley de Contrato de Trabajo, que regula a todos los trabajadores privados de la Argentina en general, porque existen estatutos especiales. Y el estatuto especial de los docentes de los colegios de los otros niveles, inicial, primario, secundario, terciario, no universitario, que son curriculares porque siguen el esquema de lo estatal y la mayoría tienen aportes, esa ley 13.047 del año 1947 no se le va a aplicar. En 1947 no existían universidades privadas argentinas. Entonces, hoy por hoy, para la mayoría, salvo uno que por ahí lo nombramos, que entiende que no hay relación de dependencia y que es una relación docente estatutaria. Evidentemente es una opinión siempre valiosa como tal, una relación civil,
pero la práctica, la doctrina y la jurisprudencia abundante de todo el país no acompaña este criterio. Entonces, se les aplica la ley de contrato de trabajo, pero no se les aplica la 13047, el estatuto que tiene algunos derechos mayores asimilados, parecidos por el principio de la equiparación con los docentes estatales. Acá somos casi un trabajador industrial o del comercio. No se les aplica los estatutos de los docentes nacionales. El estatuto del docente nacional, que ahora ha quedado prácticamente sin vigencia, o los estatutos de los docentes provinciales, son derecho administrativo. Entonces, eso no se les va a poder aplicar a los docentes universitarios argentinos. Conste, hay algunos jueces que lo han citado y le han pretendido aplicar estas normas que son absolutamente incompatibles con una relación del derecho privado. Entonces, lo que se dice es que hay una autonomía de la universidad con sujeción. ¿Esto qué quiere decir? Que verdaderamente pueden autogobernarse con autonomía académica y funcional, pero no tienen facultades para establecer las normas materiales que regulen la relación entre trabajadores y empleadores. Hasta ahí no llega, sí, pueden establecer el acceso, permanencia, la promoción, la designación, los nombres de los profesores, pero verdaderamente no llega a definir con una absoluta autonomía que deje al margen el ingreso de cualquier otra norma y del Poder Judicial, precisamente es una autonomía con sujeción. Obviamente, si el estatuto universitario prevé derechos más favorables al trabajador que los que prevé la ley de contrato de trabajo, eso es un principio general del derecho del trabajo al cual hay que estar. Entonces, no están excluidos los profesores de las instituciones universitarias de la ley de contrato de trabajo. Y fíjense ustedes, en el ámbito estatal, el acceso se da normalmente por una selección o por un concurso. En el egreso se da a través de un sumario, de un juicio académico. Las universidades privadas no tienen la obligación, como ninguna otra escuela privada lo tiene, salvo que lo acepten en sí mismo y lo hagan, y de hecho lo están haciendo. Algunas, es más, nosotros también hemos ingresado por una selección distinta de lo que sucede en el ámbito público. No es exactamente igual, es la designación fundamentalmente del dueño de la universidad, del empleador el que lo decide. Y también el egreso, por supuesto, estamos sometidos al 245 y todo el módulo de la ley de contrato de trabajo, de una estabilidad, o inestabilidad, porque la verdad que no, es una estabilidad relativa que no es estabilidad, porque es despido libre pero indemnizado. Aunque este criterio del despido libre pero indemnizado va a tener que ser modulado con el famoso tema del despido discriminatorio, que evidentemente pone límites a esas facultades omnívoras que tenía o tiene el empleador en el caso de las universidades. Por eso es que la ley de educación superior no impone que haya concurso o selección en las universidades privadas, pero de hecho se están haciendo en muchos casos. De hecho se están haciendo, se concursan los cargos titulares, se concursan los cargos de adjuntos, pero más de una vez los que ocupan esos cargos permanecen mucho tiempo. Nosotros hemos interpretado allá en aquel libro de hace más de 10 años, siguiendo al contrato a plazo fijo, y dijimos con el doctor Tosto que no podían superar los 5 años. Y si alguien estaba más de 5 años sin concursar, eso se transformaba en un contrato por tiempo indeterminado, porque es el criterio general que rige en la ley de contrato de trabajo. Entonces, los fallos que han reconocido esto que yo estoy diciendo, evidentemente que son muchos, el boletín de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo del 2014 reconoce un montón de fallos, hay otros fallos más, e incluso cita a nuestro propio libro que está
como uno de los escasos trabajos que se ha dedicado exactamente a este tema a profundizar. Quiero decir, entonces, la protección contra el despido arbitrario también alcanza a los trabajadores de las universidades privadas. Y que la regla debería ser, como es en la ley de contrato de trabajo, a necesidades permanentes, trabajadores permanentes. La regla es el trabajo por tiempo indeterminado. Y la excepción es el contrato de trabajo por tiempo limitado o plazo fijo. Y que deben darse las condiciones que la propia ley establece, condiciones de duración del contrato, que se vuelque por escrito y que las circunstancias objetivas justifiquen que ese contrato sea un contrato por tiempo determinado y no por tiempo indeterminado. Bien. Entonces, otra cosa particular. ¿Quiénes son docentes en el ámbito de la universidad general? Docente viene del latín doccio, el que enseña, ¿no? Y será por supuesto el estatuto universitario quien defina quiénes son los docentes. En realidad, la concepción del docente viene del viejo estatuto de los docentes nacionales, cuando decía que docente es el que imparte, dirige, fiscaliza u orienta la educación sistematizada y aquel que colabora siguiendo criterios pedagógicos. Esos verbos imparte, no es solamente hablar delante de 30 alumnos, puedo tener un solo alumno, puedo ser de otro tipo de cosas. Y verdaderamente en la universidad puede modificarse, porque los estatutos normalmente dan el carácter de docente al que investiga. Normalmente se investiga para enseñar. Entonces, imparte, dirige, puede ser el decano, puede ser el rector, evidentemente que son docentes, ¿no? Y por supuesto que la ley dice los docentes universitarios deben enseñar y tener el título universitario de igual o superior nivel a donde ejercen la docencia. Esa es la regla. El mismo título o de superior nivel al nivel donde ejercen la docencia. Y excepcionalmente se puede salir de este esquema, solamente lo podrán hacer aquellos que acrediten méritos sobresalientes. Hay un montón de destacados universitarios que tienen méritos sobresalientes, pero que no tienen título de doctorado, ni de maestría, ni de especialización, pero la ley lo permite. Hubo también un caso muy raro, que dicen por allí que se constituyó en la Argentina, que fue Jorge Luis Borges, que no tenía título universitario y que dio literatura inglesa en la universidad, claro que después del golpe de Estado del año 55, pero es un caso excepcional. Hay otros casos muy excepcionales donde no tienen títulos, quizás antes no se exigía o no se buscaba tanto, pero la proyección nacional e internacional de algunos profesores hace que puedan, se acepte que dirigen incluso posgrados a pesar de no tener los títulos que estrictamente les corresponderían. Por otra parte, también la ley dice que se tenderá gradualmente a que el título máximo sea la condición para acceder a la máxima categoría. Es decir, el estatuto universitario define quiénes son los docentes, ¿no? No hace falta el carácter docente, es decir, la preparación pedagógica o didáctica, como sucede en otros niveles de la enseñanza. Si bien es cierto, hay profesorados universitarios, la ley estrictamente no lo exige. Es lo que en los otros ámbitos serían títulos habilitantes o supletorios. Hay carreras de profesorado y normalmente cuando uno ingresa a la universidad hay algunas preparaciones mínimas, aunque sea en el tema de la investigación, la pedagogía, la didáctica, indudablemente que es así. Por supuesto que se debe valorar mucho en la universidad los títulos de posgrado, magíster, especialista, magíster o doctor, o de postdoctorado también, y eso verdaderamente en los concursos tienen una mejor valoración, aunque a los fines prácticos, a veces en las universidades pagan un pequeño plus
pero sumamente restringido, o a veces un 25%, pero sobre salarios sumamente deprimidos. Entonces, la carrera de derecho que tiene un docente en una escuela pública o en una universidad pública, en la universidad privada no depende necesariamente de los méritos del docente, sino que depende del empleado. La carrera, evidentemente que está, si se quiere, complicada. Entonces, pero claro, es tan importante este tema, es tan importante porque uno puede egresar y tener un montón de inquietudes, pero tiene que insertarse en una empresa. Es una relación laboral y una relación, no puede haber un profesor, bueno, sí, podría ser el liceo de Aristóteles o la academia de Platón, pero esto no es así. Necesariamente tenemos que insertarnos en una empresa que es ajena y que necesariamente la universidad privada depende de la voluntad del otro contratante poderoso, que es el dueño de la universidad, la asociación o la fundación, ¿no? Las universidades privadas normalmente siguen criterios a veces copiados de las universidades estatales. Hay varios modelos. Uno, el modelo de la facultad o del departamento mixto. Otros modelos de carrera, no se organizan por facultades. A veces las facultades son casi una especie de federación de facultades, porque hay universidades nacionales que tienen indudablemente una cantidad de alumnos que son una isla por sí mismos, se manejan prácticamente solos. Las universidades más nuevas siguen la modalidad de carrera, cátedra o departamento. Bueno, esto es variado. Las categorías docentes también. Normalmente se habla de titular, asociado y adjunto. Jefe de trabajos prácticos, una categoría que se haya extendida. Otros que son auxiliares, como el asistente, instructor. Pero también en las universidades privadas existen otra clase de profesores. Por ejemplo, los profesores eméritos, los profesores consultos, que cuando han llegado a cierto nivel pueden ser integrados y que están allí, casi es un trabajo eventual porque pueden ser convocados para dictar alguna clase o para hacerse cargo de alguna carrera o algunas direcciones de cursos curriculares o extracurriculares. También están los profesores extraordinarios, el profesor consulto, el profesor autorizado, el profesor visitante que viene, y por supuesto, a la universidad, incluso los profesores que pueden ser extranjeros. No existen limitaciones aquí en cuanto a la nacionalidad, temática que ya ha sido resuelta en otros ámbitos, porque en el caso de los docentes primarios, secundarios, ha habido, por supuesto, los estatutos provinciales exigían la nacionalidad argentina y han sido declarados inconstitucionales porque el artículo 20 de la Constitución Nacional le da a los extranjeros la posibilidad, en general, de los derechos civiles que tienen todos los argentinos. El posgrado también es otro mundo un poco distinto y tiene sus peculiaridades porque tiene un director de carrera, a veces hay carreras que son conjuntas, tienen un coordinador, tienen miembros de comités académicos, comisiones académicas, y los profesores son estables o invitados. Y en los cursos extracurriculares hay un director o un coordinador. Un detalle importante que hay que afirmarlo. Los profesores universitarios, privados, y los públicos y todos los docentes, el contrato de trabajo docente tiene un carácter que no tienen otros contratos laborales, que es la divisibilidad o fragmentariedad. ¿Y esto qué quiere decir? Es que se ingresa, crece y decrece por módulos. Es decir, yo ingreso a dar 2 horas cátedra, ya estoy adentro en la relación. Después me dan un cargo, tengo cargo más horas cátedra. Después renuncio al cargo y me quedo con las horas cátedra, pero el contrato sigue existiendo. Y es más, puede ser despedido en uno o en todos, porque depende del agravio que tenga, por supuesto, el agraviado. Hay cosas que pueden ser absolutas si es un profesor que tiene una mala conducta, indudablemente que abarca todas las cátedras y todos los cargos.
pero a lo mejor puede que solamente sea en ese cargo y pueda quedar como profesor horas cátedra. Por eso que este tema de la divisibilidad o fragmentariedad es un carácter que no todos lo reconocen. Debo también así decirlo. La mayoría de los autores así lo reconoce y la mayoría de la jurisprudencia también lo reconoce. La antigüedad se toma desde el primer día que se entra, aunque sea con 2 horitas o con un cargo. La antigüedad es la misma, pero estamos hablando de antigüedad en la empresa, precisamente a los fines de la indemnización, se va a computar toda la antigüedad aunque ingresó con 2 horas y no se va a cortar, se va a tener que pagar si se despide en un cargo y ese tiene 20 años, pero sigue estando en las otras cátedras, tendrá que pagársele según el monto de este cargo, computando la antigüedad completa. Esa es la diferencia que tiene este tema de la fragmentariedad o divisibilidad, porque no es muy propio, mejor dicho, no es común en un trabajador industrial que tenga 2 tipos de actividades. Puede ser un incremento de tareas. Yo soy profesor horas cátedra. Mañana me dan investigaciones, un incremento de tareas. Mañana dejo la investigación, sigo con la hora cátedra. Esa es una disminución de la cantidad de tareas que tenía, pero es perfectamente posible que esto suceda en este ámbito, donde también es otra de las características, el pluriempleo, porque normalmente los profesores trabajan en varias universidades o en colegios de otros niveles sin ningún problema. Entonces, esto ya lo dije y lo vuelvo a repetir. La estabilidad de los docentes de la universidad privada es la estabilidad relativa o impropia del 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Despido libre pero indemnizado. O si ustedes quieren, inestabilidad atenuada. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque no se puede estar estable moviéndose. Esta es la realidad. Y esa facultad de despedir poniendo la indemnización, no pagándola, ofreciéndola, pero a veces no lo pagan. Así debería ser, que sea efectivo cuando se paga. Indudablemente que digo que esto ha pasado, por ejemplo, porque durante la aplicación de la doble indemnización que terminó hace poco, los profesores universitarios no estaban al margen de esto. La prohibición del despido sin causa mediante el decreto de necesidad y urgencia 329/2020, indudablemente que también captó a los profesores universitarios. Por eso fíjense ustedes que la regla es la inestabilidad y la excepción es la estabilidad. Pero ahora queda también la problemática de la discriminación, porque cuando hay discriminación, por cualquiera de las razones que sea, el acto es nulo, es de nulidad absoluta, y si es de nulidad absoluta, tiene el trabajador el derecho a ser reinstalado. Tema que incluso tiene otras aristas a partir de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Lagos del Campo, y también, por supuesto, en las normas que nosotros recién acabamos de citar para este último tiempo. Bien. Las modalidades de la contratación de la docencia universitaria. Recién lo habíamos dicho. El docente universitario titular es equiparado al artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo y el artículo 27 de la Ley Nacional de Empleo. Docente titular por tiempo indeterminado. Cuidado, no exige que trabaje todos los días. Una cosa es la prestación de tareas y otra cosa es la continuidad del vínculo. Se trata de un contrato sin plazo. ¿Hasta cuándo? Hasta que esté en condiciones de acceder el trabajador por la edad y por la antigüedad a su jubilación o se dé alguna de las otras causales de extinción del contrato de trabajo. Insisto, necesidades permanentes, trabajadores permanentes. Necesidades transitorias, trabajadores transitorios. Entonces, debemos diferenciar la indeterminación del plazo con la continuidad de las prestaciones. Porque hubo un caso, acá en Córdoba, donde una universidad decía que usted, profesor, da clase 4 días al mes. Entonces vamos a sumar los 4 días y vamos a llegar en el año que teníamos una
una cosa absolutamente limitada. La única modalidad donde se computan los días efectivos de clase o de trabajo a los fines de la antigüedad es el contrato de temporada. Es el contrato de temporada. Nosotros trabajamos una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces, lo que sea, pero la antigüedad es corrida, ¿no? Puede que el servicio no sea requerido todos los días de la semana, del mes o del año. Fíjense ustedes, y ahora normalmente también se hace así, porque normalmente cuando se trata de una materia cuatrimestral, que ahora es la regla, no pagan la mitad del sueldo, pero lo pagan todo el año. Porque además no solamente hay que dar clases, sino que hay que tomar exámenes, hay que preparar programas, hay que preparar una cantidad de elementos que por ahí nos exige y que se da en otro momento del año cuando uno ya no está frente al alumno necesariamente. Pero entonces ahí sí, aunque estrictamente podríamos aplicar el criterio del trabajo de temporada, acá se lo ha dividido para, de alguna manera, contemplar esta actividad, porque los exámenes tienen que ser en julio, tienen que ser en septiembre, tienen que ser en noviembre, diciembre, según lo que la universidad tiene ya medianamente establecido. Bien, titular, adjunto, jefe de trabajo práctico, pero normalmente se los designa de modo interino o suplente. Entonces lo designan en ese cargo sin haber hecho el concurso, que a veces las universidades establecen, otras veces no lo tienen, y ahí lo tienen, interino, verdaderamente, como nosotros recién decíamos, esto no debería ser así y no debería superar los 5 años, utilizando el concepto del plazo fijo, que no puede extenderse. Entonces, el docente interino ocupa un cargo que está vacante, pero no accede por selección o concurso, cuando estos mecanismos se establecen a veces como indispensables. Entonces, goza de todos los derechos, pero tiene una estabilidad que está ahí dando vuelta, que verdaderamente es una situación medio gris en el ámbito de la ley de contrato de trabajo, que se admite, pero nosotros lo superamos diciéndole que tendría un tiempo limitado, y si no se transforma, porque la transformación de un contrato a plazo en un contrato por tiempo indeterminado está perfectamente previsto, por ejemplo, en el artículo 69 de la ley 24013. Cuando un trabajador es suplente de alguien y el titular renuncia, cae, el empleador recupera la facultad para designar en ese cargo a otra persona o a designarlo al suplente. Pero si lo designa, si pasa el tiempo, y fue en noviembre, pasa diciembre, pasa enero, pasa febrero, pasa marzo, aplicando el criterio del artículo 69 y lo que dice la doctrina, que nosotros lo hemos transcrito más de una vez, hay una transformación, y esto es perfectamente posible, es una de las normas clásicas del derecho del trabajo. Entonces, debemos tender a interpretar las normas que tenemos con estos otros elementos y darle protección a este trabajador que ya de por sí, el trabajador universitario privado, está bastante desprovisto de la protección que tienen los docentes de los otros niveles, ¿no? El docente suplente, obviamente, que está equiparado a un contrato de trabajo eventual, ¿no? Un trabajo eventual. Puede haber contrato a plazo fijo que se justifique, vamos a dar un curso limitado en el tiempo, lo contratamos a este, lo da. Claro, también es muy cierto, ya no me metí, es muy cierto que la problemática sobre todo de los posgrados, indudablemente que es mucho más de lo que nosotros estamos diciendo. ¿Por qué? Y porque normalmente se exige el monotributo, y porque normalmente los docentes no van a exigir volver el año siguiente. Normalmente al director, al coordinador, bueno, vaya y pase, que le paguen como un contrato a plazo fijo dependiente, pero los otros le pagan con el monotributo y vaya Dios a quejarse. Tampoco ha habido demasiadas cosas, pero esta es la realidad la cual nosotros estamos viviendo más de una vez apartada de las normas constitucionales o legales, ¿no? Las docentes de las universidades privadas no tienen convenio colectivo de actividad. No hay convenio colectivo. Sí hay convenios de empresa. La UMED lo tiene, en Buenos Aires.
La Universidad Kennedy también tiene algunos convenios. No son absolutos, pero ya empezaron. El de UMET es bastante interesante, pero hay que ver, porque más de una vez se lo contrata desde marzo hasta diciembre. Se lo para y empieza de marzo hasta diciembre. O no se le dan vacaciones, o no se le paga el sueldo anual complementario. Nosotros lo hemos vivido durante 20 años más de una vez. Es decir, que estos derechos que ya estaban establecidos para los trabajadores en 1945 llegan a las universidades privadas después de 50 años, o menos, un poco menos, pero verdaderamente no está absolutamente claro. Y como el colectivo normalmente no se considera empleado, digo, los trabajadores de la universidad o los universitarios no asumen la condición de trabajadores, salvo algunos porque viven de otra cosa, porque se dedican principalmente a otra cosa, por ahí no se preocupan demasiado y tienen poco deseo de afiliarse a un sindicato y participar en la vida sindical. Entonces, y hay pretensiones realmente muy complejas, pero muy complejas, porque lo hemos planteado el otro día también, en la temática de que la ley, mejor dicho, la ley de contrato de trabajo permite que cuando uno llegue a los 70 años lo intimen a jubilarse, y en el caso de los profesores universitarios y los profesores de universidades públicas, a los 70 años también tienen una especie de caducidad, están borrados por ser viejos verdaderamente. Indudablemente esto también colisiona con otras normas que son normas básicas, como la Convención de los Derechos de las Personas Mayores, la Convención Interamericana, donde se están hablando de otros elementos. Por ejemplo, Perú, que tenía un máximo de 75 años para los profesores, ya lo sacó. Hay que ver si la persona está bien, depende del cargo de que se trate. La mayoría de los gerontes, hay algunos cuantos gerontes que han pasado los 70 u 80 años y han sido realmente magníficos. Otros no, a lo mejor están chapitas, diríamos nosotros, con antelación. Por eso, la autonomía de la universidad no equivale a que tengan facultades legislativas para regular su propio régimen laboral. Y más de una vez tienen que adecuarse a estos tipos que vienen de la ley de contrato de trabajo, que es una protección bastante mínima, bastante sencilla, dentro de la protección que tienen otros trabajadores. Bien. Aquí también decíamos nosotros que hay una empresa, ¿no? y que el trabajador que se inserta en una empresa ajena tiene una ajenidad en los frutos, ajenidad en los riesgos y ajenidad en la disposición del trabajo. Verdaderamente uno se inserta en una empresa que no le pertenece, son los otros. Y estos temas también han dado lugar a muchas modificaciones, porque el criterio de la inserción del trabajador en la empresa ajena ya implica una relación de dependencia. Es un concepto objetivo de la relación de dependencia, más allá de que también está la dependencia técnica, la económica, la jurídica, aunque la técnica está un poco diluida o gran parte diluida. Pero verdaderamente esta concepción objetiva de la dependencia es sumamente clara. Para que la universidad exista, necesita de profesores para que cumplan todos los roles que tienen que hacer. Pero no solamente el rol de la transmisión de los conocimientos, sino también el de la investigación, el conocimiento nuevo, la extensión, y ahora se está hablando de la internacionalización de las universidades. Hay una hiposuficiencia. A pesar de los cargos, de los títulos que tengamos, de los títulos académicos, tenemos una hiposuficiencia respecto de aquel empleador. No será la de un trabajador industrial, pero necesitamos insertarnos. Somos necesitados en cuanto a la realización de nuestras tareas. Probablemente no para vivir, porque la mayoría hemos vivido desde otras funciones. Por eso que la temática remuneratoria en las universidades nacionales y estatales o provinciales y también en las privadas
no ha sido demasiado remuneratoria, valga la redundancia, para lo que allí nos hemos insertado. Bien. El tema de, vamos a ir aplicando, sí, dos cosas más, ¿no? Dos cosas más. Hay mucho más, después lo compartimos al PowerPoint porque tiene muchas cosas. Solamente quiero precisar aquello que me interesa. La presunción, fíjense ustedes, un tema que también está dando vuelta, ¿no? Y se dice que la presunción del 23 no alcanza a los profesionales universitarios. Claro, el profesional universitario en una relación de dependencia, la dependencia técnica está diluida, porque un médico se inserta en una clínica que puede ser de un lego, y el lego no le va a decir cómo tiene que operar. Y en la universidad pasa medianamente lo mismo. Lo que pasa es que normalmente los que integran las asociaciones o fundaciones universitarias algo de idea tienen, alguna trayectoria tienen al respecto, pero ¿por qué no se les va a aplicar la presunción del 23? No están excluidos. Sí hay algunos que están excluidos. ¿Y quiénes son los que están excluidos? Los religiosos profesos. Los religiosos profesos. Fíjense ustedes, aquellos religiosos profesos que tienen los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia, y que se insertan en un instituto o en una universidad de su propia compañía, de su propia orden, de su propia congregación, de su propio instituto de vida consagrada, porque son de la familia religiosa. Es decir, en ese caso, los jesuitas que trabajan en la universidad jesuita no son dependientes de los jesuitas, son dueños de la universidad, en definitiva. Esto ha habido en Córdoba, el famoso tema del Colegio del Carmen, que la directora demanda al Colegio del Carmen. Cuando uno aceptó estar en esta función, está cumpliendo el mandato que le da su propia familia religiosa. De manera que los religiosos profesos, evidentemente que son un caso excepcional. Ahora, si un religioso de una congregación trabaja en una universidad de otra congregación, no es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo. El tema del voluntariado, esta ley del año 2004, evidentemente que no puede utilizarse para violar el orden público como un elemento fraudulento y ponerle nombre de voluntario a aquellos que se insertan en una función propiamente necesaria de la universidad. Admito que no todos tienen que ser remunerados. Uno puede ser voluntario en Radio María atendiendo el teléfono y lo hace perfectamente. Puedo ir limpiar la iglesia los sábados por la tarde o los domingos, no hace falta que estemos cobrando por ello, pero en la actividad universitaria no es muy propio y no conozco que se desarrolle de esa manera, porque la ley de voluntariedad dictada ya en el año 2004, precisamente invierte las cosas, y que el que es voluntario y cumple con los requisitos, la presunción es que es no laboral la relación. Y evidentemente que utilizar una norma de este tipo sería un fraude a la ley. Esto no es posible en estos ámbitos de las universidades. La universidad, como toda escuela, como todo establecimiento educativo, tiene, o debería tener, los profesores tienen que tener 3 tipos de idoneidades: la idoneidad técnica, la idoneidad física y la idoneidad moral. La idoneidad técnica le da el título, los antecedentes, la antigüedad. La idoneidad física es la salud, el sexo, la edad requerida según lo que se necesite. Y este también es un tema bastante complejo. No es lo mismo idoneidad física que absoluta salud, sino, fíjense ustedes, de Stephen Hawking. Era el profesor titular de la cátedra en las universidades inglesas, a pesar de que tenía una cantidad de limitaciones. Este es otro temático. Y la idoneidad moral es la ausencia de antecedentes penales. Pero debo reconocer que en las universidades, al menos yo no conozco que se hagan los exámenes de admisión, el apto psicofísico de ingreso, no sé, a mí no me lo hicieron nunca. Nunca. Y tampoco de egreso, que tampoco se haga. Hay problemas físicos, los conozco.
sé que los ha habido y serios problemas, pero normalmente tenemos ART, pero no se cumple con esta, que habría que verlo, ¿no? Porque hay cosas que uno quizás podría no es exactamente lo mismo, idoneidad física que la capacidad, porque puede tener, hay algunos puede ser un no vidente, o puede tener dificultades para la movilización, depende para qué. Y la idoneidad moral, a veces hay ausencia de antecedentes penales, se dice, pero no necesariamente tiene que ser, porque puede haber uno cometido un delito culposo, o a veces han cometido algunos otros delitos y lo admiten lo mismo. Bueno, esto también es un problema que sucede más de una vez, ¿no? Es decir, esto ya lo habíamos dicho o lo simplificamos. Si la universidad opta por que ingresen sus profesores universitarios privados vía selección o concurso, que tiene variedad de formas de realización, tiene variedad de formas, el principio de la buena fe hace que haya que respetar el resultado de ese concurso y los pasos procedimentales. Más de una vez hay un juicio moral, un juicio previo, y tienen derecho a hacerlo. Y te dejan, es el primer juicio, entra sí o no entra. Un juicio de valoración moral que hizo el instituto o la universidad. Ahora, una vez que estás adentro, debe respetarse en serio el principio de la buena fe, porque si no, esto es un verdadero chiste, me están charlando, me están sometiendo a un antecedente que después no lo van a respetar. En la valoración de los antecedentes, en la demostración de la suficiencia y en la evaluación que tiene que hacer el jurado, Esto se está desarrollando, no está del todo ampliado, pero ha crecido verdaderamente en este último tiempo las universidades que exigen una selección o un concurso como tal. Decíamos, para el ingreso a la docencia universitaria en Argentina no hace falta antigüedad. Uno puede recibirse el día siguiente, si lo admite el dueño, adentro, ¿no? Tampoco la nacionalidad, tampoco el tema de la nacionalidad, ya lo anticipé. Hay varios casos resueltos, no en tema de universidades privadas, pero de universidades públicas o de otros niveles, del tema de la discriminación por nacionalidad. Y hay otro famoso caso, muy famoso, el caso Arenzón, del año 1984. Arenzón era profesor, pretendía estudiar en un profesorado en Buenos Aires y no llegaba a la altura mínima, y la altura mínima era 1,60 m. La Corte declaró inconstitucional el tema de exigir una altura mínima. Yo conozco a algunos que no pasarían seguro, porque no llegarían al 1,60 m. Que depende para qué, es medio relativo, ¿no? Yo conozco los bobbies ingleses, los policías que son altos, que te miran desde arriba, pero no necesariamente tiene que ser 1,50 m para ser profesor. Obviamente, el tema también de la edad, en cuanto a la edad mínima o máxima para ingresar a la universidad, en el ámbito estatal ha sido declarado más de una vez inconstitucional. Y todo depende. A partir de la Convención de los Derechos de las Personas Mayores, todo depende. Porque a lo mejor a una persona que va a atender a un jardín de infantes a los 70 años, por razones de edad, la artrosis puede estar afectándolo, pero si realmente puede hacer ejercicio a los 82 años, como algunas actrices que mantienen su cuerpo perfectamente, habría que hacer un estudio, una evaluación en concreto, si es perfectamente posible que uno pueda desarrollar esta actividad, sobre todo cuando tiene que mostrar a los demás lo que deben hacer. ¿Cómo estamos, Irene? ¿Estamos llegando a tiempo? Y yo quisiera, como tenemos otra clase prevista para continuar, si querés, hacemos un stop ahora y vemos si hay consultas, porque siempre está muy bueno empezarnos con las preguntas, pero no sé si tenés alguna cosita más como para 5 minutos más o preferís cortar ahora, como vos quieras. Solamente quiero decir, no voy a poder tratar todos los derechos y deberes de los docentes universitarios privados, hay que encontrarlos en la Ley de Educación Nacional. Poco vamos a encontrar, vamos en orden jerárquico, ¿no?
vamos a encontrarlo después, obviamente, en la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato, artículos 62 al 89, están los deberes de todos los trabajadores. No me quiero olvidar la recomendación UNESCO del año 1997. No es un convenio, es una recomendación. Pero hoy la diferencia entre recomendación y convenio medio se ha diluido porque es el consenso universal expresado en la UNESCO de cómo debería ser la educación superior. Está absolutamente claro. Recomendación UNESCO 1997 de cómo deberían ser los derechos de los profesores universitarios en general. Obviamente que también están en el estatuto universitario de cada universidad y en las normas prácticas que también tenga cada universidad. Entonces, en ese orden, pero fundamentalmente recuperar esta visión internacionalista que no la tenemos siempre. También hay una recomendación OIT UNESCO del año 1966 que es sumamente valiosa y que vale para todos los niveles educativos. Pero la del año 97 de la UNESCO, 1997, no podemos perderlo de vista. Y ahí están reconocidos algunos de los derechos que incluso deberían darse en las universidades privadas, como por ejemplo el juicio académico, una especie de antejuicio donde uno podría, antes de ser despedido con causa, y evidentemente que el tema del despido sin causa a partir de una cantidad de elementos que han aparecido ahora, como Lagos del Campo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están puestos en tela de juicio. No tenemos mucho tiempo para profundizarlo, pero por lo menos así los planteamos. Bueno, escuchamos. Bueno, igual todo este tema de despido, ¿no? De extinción del contrato de trabajo de profesores universitarios privados, el tema del despido discriminatorio, bueno, las causales y licencias y demás, lo vamos a ver la clase que viene, que recuerden que es el 20 de septiembre en el mismo link, ¿sí? Después les voy a repetir las fechas del doctor Paz, que vamos a ir ver la parte previsional de los profesores universitarios privados. Bueno, vamos a ver si hay consultas. Por ahora yo no vi ninguna, sí te están felicitando por la excelente charla que diste, que como siempre es muy didáctica. También te estoy viendo desde Facebook Live, voy a ver si hay preguntas allí. Anímense a preguntar, a ver si hay alguna duda. Quizás las dudas tienen que ver más con la segunda parte, ¿no? Que es la casuística, digamos, de... Sí, es más rico, eso sí. Claro, claro. No, agradecen y saludan. Bueno, si te parece, bueno, aquí están haciendo una consulta, Andrea. A la hora de interponer una demanda para que la litis quede bien trabada, ¿debería demandarse a la universidad y a la fundación / asociación? La verdad es que no, normalmente no, porque la persona jurídica es la fundación o asociación. Pero vas a ver que normalmente no pasa nada. No pasa nada y comparecen sin ningún problema. Aquello que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo publicó en el boletín, hay un montón de demandas que ahí está absolutamente bien citado, asociación tal, fundación tal, creo que se dividen, creo que son como 50 universidades en las privadas que existen en la Argentina y más o menos se van dividiendo. Las clásicas antiguas son asociaciones y las otras son fundaciones, pero si ponen universidad no va a pasar nada. Okay. Estrictamente debería demandarse la persona jurídica soporte patrimonial, porque la otra no sé, aunque aquí en la Argentina parece que la personalidad la da el quit, parece que mientras uno tenga quit y la AFIT concede la personería, pero bueno, mientras te paguen, no hay drama. El problema es cuando te sale una sentencia y tienes que ejecutarla sobre qué, a nombre de quién están los bienes. Tampoco he visto que vayan a secuestrar bienes los bancos o las cosas en la universidad, no hemos llegado a ese extremo, nunca lo he visto. Muy bien. Bueno, Melissa, consulta, yo creo que lo explicaste bien, pero por ahí hacemos un repaso. ¿Qué convenio colectivo de trabajo aplica a los docentes del ámbito privado? No hay convenio de actividad. O sea,
Las universidades, tampoco los docentes privados de los otros niveles tienen convenio de actividad. Recuerda que hay tres clases de convenio, ¿no? Convenio de actividad, convenio de oficio, profesión y convenio de empresa. Sí hay convenio de empresa. La UMET tiene su convenio colectivo. La UMET tiene su convenio colectivo y también sé que la Universidad Kennedy tiene algunos convenios de empresa. La UMET es bastante completo, digo bastante y no es totalmente completo, porque no tiene la definición de los salarios. Entonces, hoy por hoy la definición de las categorías, de los ítems salariales, depende del empleador. Por eso que no tenemos suplementos por antigüedad, o muy pocos son los que tienen suplementos por títulos máximos, etcétera, etcétera. Pero evidentemente que hay unas diferencias sustanciales entre lo que se paga, bueno, entre lo que se pagan en una universidad y otra. Depende, claro, no es lo mismo estar en el Gran Buenos Aires que estar aquí en el interior del interior. Es cierto, hay un montón de cosas, pero no hay convenio colectivo de actividad que abarque a todos. Y ha habido algunos planteos que han sido resistidos fuertemente en el Ministerio de Trabajo por las universidades, pero no se ha llegado a un convenio colectivo. Ahora, el paso que ha dado la UMED, la Universidad Metropolitana del Trabajo, que pertenece al gremio de los porteros, indudablemente, es importante porque se ha conversado y avanzado, pero no conozco que haya más elementos en el país, sin perjuicio de que se estén buscando otras formas, o se convenga algunas cosas puntuales, ¿no? Como por Sí, ejemplo, sí, a veces salario. perfecto, quedó clarísimo. Algunos dirigentes, dice Fabián, del SADOP, manifiestan que la representación de los docentes de universidades privadas la tienen ellos. Sí, eso es cierto. El SADOP tiene personería para representar en todo el país a los docentes universitarios privados. Esto es cierto. Pero lamentablemente no. Bueno, yo me afilié, pero no me des cuenta y la universidad no quiere descontarme. Y ese es un problema, no, o sea, el gremio me contiene, dice, este es un problema de la universidad, se lo podrán cobrar haciendo un título ejecutivo, pero verdaderamente no hay mucha conciencia, no son muchos los afiliados y hay pocos delegados que ocupen esta función pero tan importante, porque precisamente la mayoría de los docentes universitarios nos dedicamos a otra cosa, no vivimos de eso. Entonces, como tenemos otro sueldo, la mayoría del Poder Judicial, o son abogados, en el caso de lo que hacemos de derecho, indudablemente que no nos preocupa de la misma manera que tienen los demás trabajadores. Este concepto de ser trabajador dependiente no está demasiado extendido. Y bueno, ahora claro, en cuanto a la representación a los fines de los otros docentes de los otros niveles, acá en Córdoba, por ejemplo, no lo tiene el SADOP de los docentes privados, sino que lo tiene la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, porque lo ganaron en un cotejo en su oportunidad. Entonces, pero normalmente van juntos y negocian más o menos juntos. Ahora acá casi no hay negociación ninguna, porque el gremio está, o sea, pocos son los agremiados, pocos son los delegados, poca fuerza tiene y verdaderamente se impone la función propia del empleador. Ok. Manes Monteverde dice, en Universidad Nacional cuando entré me tomaron antigüedad de universidades privadas, pero solo al 50% porque daba clases cuatrimestrales. Sí, bueno, esa es una interpretación estricta. Estricta, sí, estrictamente es así. Lo que pasa es que estas últimas universidades que transformaron los programas, los, sí, los planes de estudio de anuales a cuatrimestrales, pagan la mitad durante todo el año porque precisamente te hacen, es lógico que uno tenga que estar en relación de dependencia disponible para tomar examen o alguna otra cosa, pero podría ser, todo depende de cómo quieren tomarlo. Por ejemplo, en los otros ámbitos universitarios, una cosa es la antigüedad en el sistema educativo, que cuando uno ingresó a la docencia en cualquier nivel,
y otra cosa es la antigüedad en la empresa a los fines de la indemnización. Niveles para las vacaciones, para las remuneraciones se toma la antigüedad en el sistema completo. Hablo del otro, del sistema nivel inicial, primario, secundario y terciario no universitario. Dos distinciones. Muy bien. Dice Santiago, ¿las universidades privadas pagan sus sueldos conforme los acuerdos salariales de las universidades públicas? No, 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 depende de cada empleador, no, no siguen, no puede ser extendido. En realidad, este es un problema que también hay que verlo, porque el principio de igual remuneración por igual tarea, habría que verlo. Y ese es otro problema también, porque, por ejemplo, la temática previsional que va a tratar Aníbal no es exactamente la misma de la universidad pública de las universidades privadas. La de la privada estamos en el sistema clásico y general de un empleado de comercio o un empleado industrial, y que no es exactamente lo mismo. Y entonces ahí el principio de la igualdad también sufre. En ese sentido, sí, es cierto. Bueno, vamos con la última pregunta. ¿Cuál es el límite de horas cátedra al que refiere bajo el título régimen de incompatibilidad? Bueno, ahí lo tratamos, pero no tenemos tiempo de profundizarlo. Precisamente, bueno, esto depende de quién lo mire. Si quien lo mira es la universidad, por ejemplo, en la Universidad Católica, el límite son 50 horas cátedra. 50 horas cátedra. Otros lo miran desde otra perspectiva. Recuerda que si, por ejemplo, uno lo mira desde la perspectiva del régimen de los docentes estatales de los otros niveles, en Córdoba, por ejemplo, son 30, 31 horas cátedra. No es exactamente la cantidad de horas que uno dicta, porque hay algunos cargos que tienen una equivalencia. Un cargo que, por ejemplo, lleve 25 horas de prestación semanal, a los fines de la incompatibilidad equivale a 12 horas. Entonces, en realidad el máximo debería ser 48 horas que prevé la ley de jornada, 48 horas semanales, ¿no? 48, así que a veces es superado, porque la cantidad de horas, por ejemplo, gente que trabaja en esta provincia, el máximo, trabaja 2 días y trabaja todas las horas que puede. Va a otra provincia y trabaja otro tanto. Y esto es perfectamente posible, porque no existen esas limitaciones de las 12 horas de separación que debería haber entre un ingreso y un egreso. Evidentemente que esto es perfectamente posible, pero depende cómo lo miren. Si la universidad dice 4 cargos, son 4 cargos. Si dice 5 cargos, depende de 50 horas. Todo depende de quién fije el límite. Ahora, claro, en el ámbito privado, por ahí puede tolerarse superar el límite que es establecido, cosa que en una escuela del sistema general de la ley 13047 no sería posible, porque se le van a equiparar a los docentes estatales, y aquel que supera el límite horario, indudablemente tiene que regularizarlo, porque tiene razones, hay razones para limitar la cantidad de horas, razones fisiológicas, razones pedagógicas también existen, no para que tenga la cantidad de horas, un docente no podría dedicarse en plenitud para hacer todo, y la otra para que esté más compartido el ejercicio de la docencia. Bárbaro, Ricardo. Muchísimas gracias. La verdad que muy claro y muy didáctica la explicación. Te agradecemos muchísimo. Les vamos a recordar fechas, ¿sí? La Sí, siguiente sí. clase tuya es el 20 de septiembre a las 6 de la tarde por el mismo link. Perfecto. Y el doctor Paz, que va a dar la parte previsional tanto de un régimen como del otro, van a ser los días 11 y 18 de octubre. No se preocupen, porque si se inscribieron al ciclo van a estar recibiendo los recordatorios para que no se pierdan las clases, ¿sí? Muchísimas gracias. Recuerden el link que les pasé para que puedan pedir el PowerPoint o el certificado si es que quieren. Y los esperamos para el siguiente encuentro. Muchísimas gracias a todos y todas por estar, y gracias, Ricardo. Genial tu clase como siempre. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Ahí a Micaela le pego el link. A ver, un minutito que le pego el link. Esperen que retrocedo. Ahí va. Perfecto. ¿El segundo PowerPoint que me enviaste, Ricardo, es para la clase que viene? Sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces les pasamos, para no confundirlos, les pasamos el de hoy y el siguiente la clase que viene.
Perfecto. Muy Muy bien, bien. ahora sí, gracias y hasta pronto. Que descansen. Chau, chau.